Isaías 66. Vamos a orar. Padre, gracias por este maravilloso tiempo de adoración a tu nombre, a través de los cánticos, a través de la oración, a través de las ofrendas, pero también ahora, oh Dios del cielo, ayúdanos a seguir adorándote a través de nuestra atención a tu mensaje y también nuestra respuesta a él. Pedimos luz de parte de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén. Dice así Isaías 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Hermanos, hay tantas religiones en este mundo, tantas, demasiadas. De hecho, una sola religión es demasiado. Hay diferentes tipos de intentos que hace el hombre para tratar de agradar a Dios, para tratar de impresionar a Dios. Y son locuras. De hecho, algunos de nosotros estábamos envueltos en ellas antes de venir a Cristo. Y encontramos gente haciendo promesas absurdas. No me voy a dejar, no me voy a afeitar hasta que Dios me dé tal cosa. Entonces aparece con una barba de este tamaño, porque el Señor no se impresiona con eso. ¿Qué gran sacrificio es ese? Es una locura. O que ustedes lo saben, hay lamentablemente personas sinceras, pero engañadas, que se van caminando. ¿Ustedes se acuerdan al principio del COVID? Un individuo que lamentablemente miles de personas le siguieron, de que andaba con una cruz de madera, el llamado peregrino, una cruz de madera de un lado para el otro. Lo que él andaba buscando era fama, no era honrar a Dios. Claro que si todo el mundo seguía y él se metía en el mar de Puerto Plata, ahí el virus iba a desaparecer. El Señor tenga piedad de su alma y de aquellos que lo siguieron. Pero nosotros hacemos cosas parecidas también. He visto hermanos en Cristo tratando de impresionar a Dios de maneras ridículas.
Ahora, hay promesas que sí son válidas. El Señor honra eso, pero son promesas de consagración. Recuerdo cuando nosotros éramos recién convertidos, que los jóvenes que nos habíamos convertido y estábamos creciendo, hacíamos promesas al Señor, por ejemplo, de no desayunar hasta haber leído la palabra de Dios, hasta haber tenido nuestro tiempo de devocional con el Señor. Y si eso implicaba levantarse más temprano, pues lo hacíamos. Eso no era para impresionar a Dios, eso era para nosotros crecer. El que viene a Cristo, el que ha entendido el plan de salvación del Señor Jesucristo, el que ha entendido que es pecador, que es merecedor del infierno y que no puede hacer absolutamente nada para ganarse su salvación, entiende perfectamente que no tiene absolutamente nada para impresionar a Dios. No hay nada de lo que hagamos que Dios va a decir, oh, esa no me la sabía. Nosotros entendemos eso. Por lo tanto, no tratamos de impresionar al Señor. A veces sí tratamos de impresionarnos los unos a los otros, pero a Dios no. El hacer una promesa como esa, por ejemplo, del devocional. Ustedes se recuerdan del hermano, el que viajaba tanto muchas veces a Pedernales, ¿cómo se llama? Andalio. Sí, Andalio Peralta. Él decía que él no hablaba con nadie en la mañana hasta hablar con Dios. Y no leía absolutamente nada hasta leer su palabra. Eso está bien. Eso es digno de imitar incluso. Él no hacía eso para tratar de impresionar a Dios. Ustedes conocían al hermano Andalio, era un hombre humilde. Tremendo carácter, sí, pero humilde. Pero solamente un hombre con ese carácter podía dar un viaje a Pedernales en la mañana y estar aquí al mediodía casi. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Pero era una bendición. Pero sí, lamentamos ver personas que quieren, no sé si impresionar a Dios, porque me voy caminando hasta tal ciudad. Algunos hasta en los últimos no sé cuántos metros o centenares de metros, hasta de rodillas quieren ir. Pero ustedes saben que normalmente es para que Dios satisfaga algún deseo. No es tanto para honrar a Dios. En el mundo evangélico, y lo pongo entre comillas porque no considero esas iglesias realmente evangélicas, están dentro del mundo evangélico, pero no son iglesias verdaderas, que comienzan a prometer a la gente que si tú das mucho, el Señor te lo va a multiplicar. Entonces, ¿qué hace la gente? No, yo me voy a sacrificar y voy a hipotecar mi casa y lo voy a ofrendar como un sacrificio. Hay gente que lo ha hecho. Su casa, quizás que consiguieron con mucho esfuerzo, la venden, digamos, y que sé, 4, 3, 4, 5 millones de pesos, lo dan al falso maestro, al falso profeta, porque le prometió que si hacían eso, después iban a recibir 2 y 3 veces más. Entonces no es tal sacrificio, es porque es por codicia. Pongo 5 para que el Señor me dé 15, me dé 10. Eso es codicia, eso es pecado, eso es falso, y los que lo enseñan, lo promueven,
son falsos maestros. No son bíblicos, no son de Dios. Lo digo de manera categórica. Y en esta ciudad hay montones de iglesias con gente como esas. Por lo tanto, no hay forma de que nosotros impresionemos a Dios con nada. Lo que sí deberíamos hacer es tratar de impresionarlo, entre comillas, con una vida quebrantada, no con una vida allantosa. Yo no sé si en otros países de América Latina se usa eso, allantar, pero aquí sabemos lo que significa. Nosotros podemos tratar de engañarnos el uno al otro, pero a Dios no. Isaías, aquí en el capítulo 66, termina su libro de profecía de la misma forma como comenzó, con la misma advertencia. Él le dice al pueblo de Dios que su vida religiosa no impresiona a Dios y por lo tanto ellos tienen que arrepentirse y sí volver al Señor. Dios nos creó y después nos salva para que tengamos una relación con Él, no para que vivamos vidas religiosas. Pónganse ustedes, si ustedes pudieran, y perdonen la locura, de ponerse en el lugar de Dios. Ahora, ustedes son seres inteligentes, no como el Señor, pero son seres inteligentes. Y vamos a suponer que ustedes tienen cierto nivel de honra o de nivel, ¿verdad? Y le van a honrar. ¿Ustedes quisieran que personas continuamente estuvieran haciendo este tipo de cosas que el pueblo de Dios hacía con Dios? Haciéndole, o sea, ¿ustedes se imaginan? Piensen, y fue ordenado por Dios, llevar un becerro, una oveja, una cabra, para que fuera degollada y la sangre por todos los lados, para que fuera cortada, quitarle las tripas, llevar las tripas para afuera y quemarlas. El resto, entonces, quemarlo en el altar. Ustedes, o sea, no una, no, miles cada día. ¿Pueden ver ese escenario? Humanamente hablando, es grotesco. Entonces, ¿cómo hacer ese tipo de cosas sin un corazón para Dios puede agradar a alguien, mucho menos al Señor? El Señor Jesucristo también lo mencionó de otra manera. Cuando enseñó a orar, Él dijo, óyeme, no me vengas con vana palabrería. ¿Ustedes creen que por sus grandes palabras y palabras rebuscadas y elaboradas y las repeticiones continuas de ciertos rezos y mantras, ustedes creen que van a impresionar a un Dios que es omnisciente? Lamentablemente esa es la religión. Esa es la religión. Aquí Isaías termina, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, con Dios diciendo, óyeme, ¿ustedes me quieren construir una casa a mí? ¿Para qué? ¿Ustedes creen que eso me va a impresionar? ¿Ustedes creen que este templo, mire, este templo es muy bonito y damos gracias al Señor por él? Y está mucho mejor ahora que cuando nosotros nos mudamos en el en enero de 2011, creo que fue. ¿Verdad que sí? Eran puras paredes de cemento, no había luz, no había aire acondicionado, no había electricidad, era puro pulmón. Y ahora está mucho mejor, definitivamente. Y esto es bueno. ¿Pero ustedes creen que esto impresiona a Dios? ¿Ustedes creen que porque ustedes vienen el domingo a la mañana a la iglesia,
¿Eso impresiona a Dios? Si tú lo crees, tú estás equivocado. No hay nada en tu vida, en mi vida, que impresionen a Dios. Nada. El Señor dice, óyeme, el construir la casa, eso no me va a impresionar. Ustedes saben a quién yo sí voy a mirar. Ustedes saben hacia dónde yo voy a poner mi atención. ¿Ustedes recuerdan los discípulos que hablaban con el Señor Jesucristo? Miraron el templo, dijeron, Señor, mira, está viendo, mira esas paredes, mira ese templo, mira esas piedras. Y el Señor le dijo, eso hubiese sido dominicano, hubiese hecho así. Dentro de poco todo eso va a ser destruido. Ellos estaban impresionados, pero el Señor Jesús no. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, el Señor dice, óyeme, yo hice todo esto. Si ustedes pueden hacer un templo, fue porque yo les di a ustedes los insumos, por así decir. Ahora, ustedes saben a quién yo voy, hacia quién yo voy a poner mi atención. Miren, al que es pobre y humilde de espíritu. Si quieres impresionar a Dios, quebrántate. Y el que tiembla a mi palabra. Hablamos de eso la semana pasada. El que tiembla a mi palabra. Eso sí atrae la atención, la mirada de Dios. Él dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Entonces tenemos los intentos de la gente de impresionar a Dios, versículos 1 y 2. El Señor no se impresiona con nada de lo que hagamos, no. Ahora, ¿es importante que vengas y asistas a la iglesia? Claro que sí. Nosotros tenemos este esquema y lo hemos dicho ya muchas veces, porque por temas de logística, este es hasta ahora uno de los mejores esquemas que podemos tener, que una iglesia local puede tener. Venimos aquí. Pero no se trata de ti, se trata de Dios. Aunque yo estoy sentado en el púlpito y estoy delante de ustedes, aunque los músicos están aquí en el estrado delante de ustedes, aunque los hermanos están cantando aquí y otros hermanos allá, ellos no son el centro de atención, ellos están aquí para ayudarnos a cantar. El centro de atención tiene que seguir siendo Dios. Isaías capítulo 1, volvemos al capítulo 66, pero miren el 1. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conocía a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice ahí, sí, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. Hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar,
como ciudad asolada. Oh, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, ahora se está refiriendo a Israel, aunque le dice Sodoma. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. ¿No me traigáis más vana ofrenda? El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Soy iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis, o sea, en oración, vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así comienza Isaías. Y así termina Isaías. Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, los fariseos estaban viendo cómo el pueblo iba hacia Juan el Bautista y escuchaba su mensaje, se arrepentía y se bautizaba. Y ellos, como vieron que el pueblo estaba yendo en masa hacia allá, ellos querían siempre estar en el medio, querían ellos la gloria. Y llegaron donde Juan el Bautista y escucharon una pela de lengua. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba correcto. También nosotros en 1 Samuel 15 leemos sobre Saúl. Si nosotros comparamos la vida de Saúl, que fue rechazado por Dios, y la vida de David, Saúl era un santito al lado de David. Con todos los pecados que cometió David, humanamente hablando, Saúl era un santo. Sin embargo, fue rechazado por Dios. Porque David cuando era confrontado con su pecado, él se quebrantaba, arrepentido, y pedía perdón al Señor. Saúl nunca reconoció su pecado. Eso vemos nosotros en Samuel 15, que él no se arrepintió, pecó contra Dios y después dijo, no, pero esto es para adorar a Dios. El Señor no lo aceptó. El Señor dijo, ¿yo voy a querer sacrificio antes que obediencia? No. La desobediencia es rebelión, la rebelión es como la idolatría.
En los versículos aquí, Isaías 66, 1 y 2, de nuevo Dios aclara que Él sí pone su atención al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla su palabra. Y después habla de los sacrificios que son rechazados por Él. El versículo 3. Vemos ahí sacrificios hipócritas. El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre. Vienen con un corazón torcido, no arrepentido. Vienen con un corazón con odio. Y entonces quieren aparentar que están bien con Dios. Y el Señor le dice, oye, ustedes son unos homicidas. Hay hipocresía en ustedes. Vienen aquí con un mansito, pero su corazón lleno de odio, de disputas, de pleitos. Su corazón no estaba realmente en agradar a Dios, sino a sí mismos. Ellos mismos habían sacrificado a sus hijos a dioses paganos. Ellos habían quemado a sus hijos, ellos habían matado, asesinado a sus hijos, presentándolos a dios paganos. Y eso era parte de la misión de Isaías, del mensaje de Isaías, llamándolos al arrepentimiento. Pero habían sacrificios insultantes también, donde dice ahí, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Si nosotros hoy en día tenemos los perros como mascotas y los amamos, son parte de la familia, de hecho. Cuando lo llevamos al veterinario, ¿cómo se llama la perrita de ustedes? ¿Cómo? Snowy Santos. Le puso el apellido. ¿Y es así? Y cuando se mueren, los lloramos. Pero en este tiempo, estos perros probablemente incluso eran algún tipo de animal canino, no necesariamente los perros como lo conocemos hoy, quizás eran chacales, coyotes, no sé. Pero estos perros eran de carroña más que otra cosa. Era un insulto para Dios. Dios había dicho en el Antiguo Testamento que los perros no eran una ofrenda correcta, era insultante a Dios. Y ellos lo estaban haciendo. Pero también había sacrificios abominables. Ahí lo dice. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. No estaban ofreciendo sangre de cerdo, pero el Señor así lo recibía. ¿Por qué? Por causa de su corazón. Estaban haciendo literalmente lo correcto, pero con un corazón desviado. Yo sé que hay mucha discusión teológica sobre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Mi perspectiva es que ambas ofrendas eran aceptadas, pero el problema no fue la ofrenda en sí, sino el corazón. El pasaje dice que el Señor no aceptó la ofrenda de Caín ni su corazón, porque su corazón estaba mal. En la ley hay ofrendas que no son de sangre. Las hay. Por lo tanto, no creo que en aquel tiempo era así. No era una ley ofrecer una ofrenda, un sacrificio, una oveja. No había ley. Por lo tanto, yo creo que el problema era el corazón de él. El cerdo era uno de los principales animales inmundos, no porque el cerdo en sí era inmundo, sino que Dios estableció reglas. Dios estableció que varios animales eran inmundos
no por su naturaleza de animales, sino ritualmente, ceremonialmente eran inmundos. Dios no quería esas ofrendas y el cerdo era uno de los principales. Ahora, si usted sale de aquí hoy y se va a comer un chicharrón, tráigame un poco. No hay problema con eso. Ya nosotros no estamos bajo la ley ni somos judíos. Y había sacrificios idólatras. Al final dice, el que quema incienso, que era simbólico de oraciones, dice, como si bendijese a un ídolo. Ustedes están quemando incienso y ustedes creen que yo voy a estar agradado cuando su corazón está pensando en ídolos. Y dice ahora, ¿por qué todo eso? Fíjense al final del versículo 3. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Si tú vienes a la iglesia porque tú quieres ser satisfecho de alguna manera, si tú quieres que aquí las cosas se hagan a tu manera, debes revisar tu corazón. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Finalmente, el quebrantamiento y fidelidad es lo que Dios quiere. Versículo 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos, los que están sacrificando las cosas, como el versículo 3, esos que os aborrecen y os echan fuera de la casa a causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero están siendo rechazados por Dios, dice ahí. Él se mostrará para alegría vuestra, los que sois pobres y humildes de espíritu y tiemblan a su palabra. El Señor dice, Él se mostrará para alegría vuestra, pero ellos serán confundidos. Señores, estos no son palabras, son palabras para que nosotros estemos atentos. De hecho, termina el versículo 6. Esto es voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Da pago a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los del versículo 3. Los que con un corazón engañoso pretenden impresionar a Dios, pretenden venir y adorar a Dios como si fuera un ídolo, mientras siguen con sus pleitos y sus vidas distorsionadas. Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quebrantamiento. Yo no soy nadie, Cristo sí lo es. En Cristo yo soy su hijo. En Cristo yo tengo vida eterna. En Cristo, por causa de Cristo, gozaré de la gloria, pero no por mí. Yo merezco el infierno. Dios en su gracia me regala el cielo. Yo no me saqué la lotería, Él me dio esa gracia. Y a ti también, si ya te has arrepentido, te has convertido a Él. Lo que Él quiere es eso. No que tú sigas en tus propios caminos amando las abominaciones, sino que te arrepientas y te vuelvas a Él. Salmo 119, versículo 71, el salmista dijo, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. La obediencia es mejor que el sacrificio. Hoy en día eso, humillarse hoy.
pero Dios sigue viéndolo como lo bueno, pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Así se presentaban los apóstoles. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Ustedes saben lo que es esa palabra. Realmente debió haber sido traducida esclavo de Jesucristo, no siervo. Porque la palabra es doulos, esclavo. No es un siervo, no es un sirviente, es un esclavo. Lo que pasa es que para el tiempo que se hacían estas traducciones, la esclavitud era algo aborrecible por completo. Los esclavos eran maltratados, no eran considerados gente. Ustedes saben, conocen todas esas cosas. Y los traductores prefirieron utilizar la palabra siervo en vez de esclavo. Pero es esclavo la traducción. 1 Pedro 2:16 nos dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, esclavos de Dios. Así debemos vivir nosotros. Santiago y Judas, cuando escribieron, y recuerden que Santiago y Judas eran hermanos del Señor Jesús, ellos, aunque eran hermanos del Señor Jesús, se identificaron como siervos, esclavos, doulos del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, quebrantamiento y fidelidad. Porque ninguno de nuestros sacrificios va a impresionar al Señor. Él quiere ese arrepentimiento y que nos volvamos a Él. Tenemos semanas hablando de este tema. Pero me he dado cuenta que algunos de nosotros, escuchando la palabra de Dios, no hemos cambiado. Seguimos con nuestros pleitos, seguimos con nuestras enemistades, seguimos con otras costumbres pecaminosas. En la familia siguen los problemas. Cuidado si estamos como estos que el Señor dice que son sus enemigos, que andan en sus propios caminos y en sus abominaciones. Isaías estaba escribiendo al pueblo de Judá, no estaba escribiendo al pueblo de Edom, era al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Tenga el Señor misericordia y derrame su gracia sobre nosotros. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesucristo, quiero brindarte una vez más esa oportunidad. Tú no estás aquí esta mañana por casualidad. Tú viniste en tu carro o te trajeron. De alguna forma tú llegaste aquí, pero fue Dios que te trajo. Para que escucharas esto, quizás necesitas convertirte hoy una vez y para siempre al Señor Jesucristo. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Ruego, oh Señor, que nuestros corazones finalmente se dobleguen ante ti. Ruego, Padre, que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea magnificado en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú, oh Dios, trajiste a alguien esta mañana para que sea salvo por ti, para que se arrepienta delante de ti, para que se convierta a ti, habiendo escuchado, siendo motivado por tu Santo Espíritu al escuchar este mensaje, pedimos que te glorifiques trayéndolo a ti, Señor. Si estás aquí esta mañana, aún no te has convertido de verdad, deseas hacerlo, ahí en tu asiento, arrepiéntete de tu pecado
Dile, Señor, estoy cansado ya de ser rebelde a ti. Ahora me rindo. Perdóname, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Gracias por ser mi Señor y Salvador. Son tus palabras, no las mías. Eres tú que tienes que enmendar tu relación con Dios. Tus palabras de arrepentimiento y de entrega. Pero dile eso, Señor, me rindo. Para el pueblo de Dios aquí presente, todavía en tu vida probablemente hay un área que tú no quieras ceder, que tú no has querido ceder. Ahora hazlo. Y sea Cristo glorificado en tu vida. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Sé tu nombre exaltado, glorificado. Esto te lo pedimos, por favor. Amén.